¿Querés orar? Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Bueno, estamos una vez más con esta tercera parte del arrebatamiento. Y bueno, como de costumbre, empezamos. Bueno, Pastor Ismael Cajal, muy buenas noches y saludos a Buenos Aires, Argentina. Buenas, gracias. Bueno, creo que empezamos. Muy bien. Esperemos que el Señor nos abra un poquito el entendimiento para el tema que vamos a tocar hoy, que es el día de Cristo. Así que como ya hemos visto algunos puntos con respecto a la palabra día, a la palabra arrebatamiento, yo ahora les voy a pasar en este WhatsApp, que es el mío, o preguntas que le pueden pasar al Pastor Nelson para que cualquier duda la puedan compartir. Así que nuestro tema sería este. Estoy intentando que funcione más rápido, pero va lento. Muy bien. Bueno, nosotros viendo Tesalonicenses, estamos buscando palabras bíblicas que nos ayuden a extender nuestro conocimiento con respecto a la expresión Día de Cristo. Y básicamente, nosotros lo que buscamos es, primero, ¿qué quería decir harpazo? La palabra arrebatamiento. Luego la palabra día. Ahora estamos con tema Día de Cristo y también hoy vamos a pasar muy poquito por encima del Día del Señor para después ver las diferencias y ver qué es el tema del Espíritu Santo deteniendo a la aparición del anticristo. Vamos a ver por qué se llama tiempo de ira a la tribulación. Vamos a estudiar el término ladrón, sobre todo cuando se utiliza para Israel y a veces para la iglesia, porque eso también confunde. ¿Por qué Dios nos va a librar de la ira venidera? ¿Por qué va a usar Jumenon y no Soso, salvarnos directamente? Vamos a ver eso también junto con la palabra misterio. ¿Qué es un misterio en la Biblia? Y vamos a buscar, tanto en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, como en el Nuevo, para enseñar que la iglesia era un misterio no conocido en el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar la palabra trompeta porque muchas escuelas de interpretación toman la palabra en castellano y hacen su estudio sin investigar ni el hebreo ni siquiera el griego. El griego, como es la única palabra para trompeta que se nos traduce, nadie se preocupa cómo se usaban las trompetas en el Antiguo Testamento. Y bueno, las palabras para venida, parucía, epifanía, apocalipsis, porque son básicamente las que nos van a ayudar a ver por qué se usa parucía para la iglesia y también para la aparición visible de Cristo hacia el mundo. Así que definimos que esta palabra denota el tiempo de la aparición visible y la presencia de Cristo con su iglesia. Y son las actividades que le van a acontecer solamente al creyente después del arrebatamiento. Entonces, vamos a ver los textos que aparece esta expresión. Día de Cristo en Filipenses 1:10, en 2:16. En 1:6 de Filipenses es el día de Jesucristo. En 1 Corintios 5:5, día del Señor Jesús. En 2 Corintios 1:14 aparece la expresión día del Señor Jesús, aunque la palabra Jesús en algunos manuscritos no aparece. El día de nuestro Señor Jesucristo en 1 Corintios 1:8 y en 2 Pedro 1:19 como el día, cuando nosotros vamos a estar para siempre con el Señor. Vamos a ver el contexto. Filipenses es una carta muy conocida porque la palabra gozo es el centro de esa carta. Sin embargo, necesitamos tener un bosquejo. El trasfondo histórico es Hechos 16. Pablo tiene la visión del varón macedonio
porque el Espíritu no lo dejaba ir ni a Misia, ni a Bitina, a ningún lugar, y se va para ese lugar y se va a convertir Lidia, la vendedora de púrpura, luego va a ir preso y va a estar en la cárcel, y ahí se convierte el carcelero de Filipos, y todo ese proceso, en esta epístola de la prisión, nos indica que la iglesia predicaba el Evangelio, algunos con buena actitud y otros con mala actitud, algunos pensando añadirle aflicción a las cárceles que tenía Pablo, y otros porque entendían que esa era la voluntad de Dios. Y para Pablo, que se predique el Evangelio, no importaba si había aflicción para él. Lo importante era que alguien iba a recibir a Cristo como Salvador escuchando el Evangelio. En Filipenses 1:6, que en este capítulo podemos ver las motivaciones con las cuales Pablo predicaba el Evangelio, que era básicamente para que otros se salven, y no le importaba ir a la cárcel. Él escribe a los creyentes que él estaba persuadido de que el que había comenzado en ellos, en estos filipenses, esta buena obra, que es hacerlos a la imagen de Cristo, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Lo interesante, y les marqué ahí Epíteles 6, porque en Efesios 4:13 se nos dice que la forma en que Dios perfecciona a los creyentes está relacionado con la Escritura. No es que el Señor hace una obra sin algo que nosotros tenemos en las manos. Es la Escritura. La conversión es un proceso con el que Dios actúa. La santificación, tenemos al Espíritu Santo y la palabra que el Espíritu Santo ha desarrollado, que está en la Biblia. Así que somos teleos, somos maduros, somos perfeccionados por la Escritura. Y ese es el elemento que Dios lo utiliza solamente hasta el día de Jesucristo. Cuando venga el arrebatamiento, no hay más oportunidad de seguir desarrollándonos, porque ahí automáticamente vamos a hacer exactamente como Dios nos diseñó. Así que este día de Jesucristo tiene que ver con la iglesia, porque esta gente era creyente, no eran inconversos. En segundo lugar, más adelante dice que lo que pretendía Pablo era que estos creyentes aprueben lo mejor. Esta palabra aprobar, que viene del verbo dokimazo, implica que uno aprueba algo porque es de buena calidad, y no para que pruebe si es de buena calidad. ¿Se entiende? Esta palabra la utilizaban por lo general las personas que se dedicaban a la orfebrería para detectar si el oro era de buena calidad o no. Pero no era para ver si era oro, era para ver la calidad. Así que esa capacidad que va teniendo el creyente a medida que crece de aprobar lo mejor, le va a permitir que en el día de Cristo sea sincero e irreprensible. Y esta idea de irreprensible es que no tenga algo que lo acuse. Y eso va a suceder en el cielo. Por eso estos textos tienen que ver con los creyentes, no con los inconversos, ni siquiera con judío o gentil, solo iglesia. En Filipenses 2:16, después de explicar que hay que tener la mente de Cristo, que es el modelo de Pablo para la vida cristiana, que hay que servirse con esa humildad, él dice que él esperaba que si ellos se ocupaban de las cosas de la salvación, es decir, en su santificación, con temor y temblor, es decir, con una actitud reverente para con Dios, y si ellos permanecían asidos de la palabra de vida, que es obviamente la palabra de Dios, entonces él, en el día de Cristo, se podría gloriar de que no corrió en vano ni en vano trabajó. Así que este aspecto del ministerio, cuando esté en la presencia de Cristo, es el único momento donde él se podrá gozar o gloriar o no. ¿Se va entendiendo entonces que esto está relacionado solo con el creyente? Y no es un tiempo de juicio, es un tiempo de gozo, de gloria, de perfección. En 1 Corintios 1:8, una iglesia con muchos problemas, una iglesia muy carnal. En el capítulo
3 le dice que nunca les pude hablar como a espirituales, sino como a niños en Cristo, porque entre ustedes hay celos, contiendas, disensiones, y eso es andar como una persona natural que no ha recibido a Cristo. Entonces él dice que el Señor Jesucristo los va a confirmar hasta el fin, te va a mantener seguro hasta el fin, para que seas irreprensible. Y aquí utiliza un término jurídico, ahí el pastor Nelson lo va a tener en cuenta, porque acá quiere decir que no hay ninguna indicación judicial por la cual la persona sea culpable de algo. Y esa AN que aparece previa a la palabra indica sin, sin posibilidad de ser acusado judicialmente. Y eso va a suceder en el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya estamos viendo que son tiempos especiales, solo para los creyentes. En 1 Corintios 5:5, acá hay un muchacho que en esta iglesia, su papá se había casado de nuevo, pero el hijo tenía a esa mujer, a la mujer de su padre por esposa. Entonces Pablo dice, no, ¿cómo puede ser que ustedes discuten de que son tan sabios y resulta que no hay un solo sabio que juzgue este tema? Así que reúnanse ustedes los creyentes con los ancianos, con los pastores, y mi espíritu va a estar presente en esa decisión, pero el Señor Jesucristo va a estar presente allí. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y eso se refiere a la parte física, a fin de que el espíritu, esta es la parte espiritual, sea espíritu y alma, o espíritu solo, como lo quieras diferenciar, sea salvo en el día del Señor Jesús. Y esto indica que toda persona que ha recibido a Cristo como Salvador y que sigue un camino de conducta incorrecta, en este caso de inmoralidad, la salvación va a estar, pero la iglesia debe participar en la disciplina. Bueno, en este texto se nos indica que en el día del Señor Jesús, ese hermano disciplinado va a estar allí. Por supuesto que sabemos que en 2 Corintios 2 se había arrepentido de su conducta, se había volcado otra vez con los hermanos y les dijo, Pablo, que lo reciban para que no sea consumido de tristeza. Así que estamos viendo cómo en este proceso un disciplinado de la iglesia igual es salvo. Y esto es muy importante. Y solo habla de la destrucción de la carne. ¿Por qué? Porque este cuerpo que nosotros tenemos es la semilla del nuevo cuerpo que vamos a tener en la resurrección, en el día que el Señor nos llame para estar en las nubes. Entonces, este texto es ese momento que nos indica que ese creyente disciplinado va a estar, porque es salvo. En 2 Corintios 1:14 vemos la expresión de Pablo. Ellos también habían entendido que los apóstoles eran la gloria de esos creyentes. Pero también, dice Pablo, ustedes son nuestra gloria. ¿Cuándo? El día del Señor Jesús. Estos términos nos ayudan a ver que lo que Pablo dice también en 1 Tesalonicenses 2:19 es, vosotros sois nuestra corona y gozo, por eso nos ponemos contentos. Cuando un creyente, en este caso Pablo o nosotros, llevamos el Evangelio y las personas reciben a Cristo, para ellos somos como una gloria, como una corona de gloria para ellos. Pero ellos en realidad son también una corona para nosotros. ¿Cuándo la vamos a tener? El día del Señor Jesús. Y eso nos lleva al tribunal, al bimá de Cristo. Ahora lo vamos a ver. Vamos a tratar de ver un gráfico donde comparamos los dos períodos llamados Día de Cristo y Día del Señor o Día de Jehová. Así que vamos a ver primero con esa línea amarilla lo que es la línea de tiempo. Esa línea de tiempo
cuando uno habla del reino, porque precisamente vamos a tener que tener en cuenta el término reino, se le promete a David que un descendiente de él, 2 Samuel 7:14, un descendiente de él va a estar en el trono en forma permanente. Pero ese reino, que es pospuesto porque rechazan al Señor Jesucristo, sucede que hace un paréntesis, y para que la historia siga, en un momento va a suceder que va a aparecer la tribulación de 7 años. Fíjense que el espacio entre la cruz y ese bloque que dice 7 años es donde va a estar la iglesia. Es el día de hoy. A esos 7 años le van a seguir un periodo de 1000 años que se llama milenio. Y en el periodo del milenio, la Jerusalén celestial, que está representada en ese sol, es donde vamos a estar cogobernando con Cristo. Y los apóstoles van a estar en la tierra, porque el Señor les ofreció, cuando ellos le dicen, Señor, hemos dejado todo y te hemos seguido. La respuesta es, yo también les asigno un reino, en el reino que Dios me ha dado. Así que cuando termine el milenio va a haber un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Todas esas personas van a ir al lago de fuego y azufre. Se van a crear cielos nuevos y tierra nueva porque va a desaparecer toda la tierra, y entonces los que hayan estado en el milenio y no se rebelaron también van a estar en esa nueva tierra, en esos cielos nuevos. Vamos a decir que todo eso es el día del Señor, el día de Yahvé, el día de Jehová. Si ustedes pueden entender esto, van a ver que, según lo que nosotros dijimos, lo que estamos viviendo hoy es lo que se llama la iglesia. Es el periodo donde la iglesia se está formando. Pero en el momento en que empieza el arrebatamiento, empieza el día de Cristo. Solo para la iglesia. En la tierra está el día de Jehová. El primer evento es encontrarnos en las nubes con el Señor. El segundo evento va a ser el tribunal de Cristo. Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10 nos explican que nuestras obras, ¿recuerdan Efesios 2:9 y 10? Dios nos da la fe para creer y nos coloca en un camino de buenas obras que Él preparó de antemano. Ese camino de buenas obras, para cada creyente individual, va a estar en ese lugar y las obras van a ser examinadas. Por lo general, tomamos 1 Corintios 3, del 11 al 17, para demostrar, aunque en el caso de 1 Corintios 3 se refiere a los maestros que enseñan la palabra de Dios, pero todo creyente va a tener un juicio similar. Sus obras van a ser examinadas. En 1 Corintios 3, Pablo está hablando de Apolos, de Pedro y de él. Y dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Porque si vos estás sobreedificando a los creyentes con oro, plata y piedras preciosas, tu obra, cuando sea examinada en ese bimá, en ese tribunal, en esas gradas de coronación, entonces vas a recibir corona, vas a recibir premio. Pero si tu enseñanza escritural, basándote en una mala interpretación de la Biblia, es incorrecta, hay dos problemas. El primero, que haces de inferior calidad al creyente. Por eso utiliza el término, si alguno destruyera el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios le destruirá a él. Es evidente que esa palabra destruir es una traducción probable, pero no la mejor para ese contexto. ¿Por qué? Porque ningún creyente va a ser destruido. Lo que va a pasar, porque el versículo siguiente dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, un mal maestro que edifica creyentes con madera, heno y hojarasca, que es una mala interpretación de la Escritura, va a hacer que los creyentes que Dios le pone a su alcance tengan mala calidad, no tengan la vida que Dios planeó para ellos. Pero él a su vez va a ser examinado y se va a consumir la obra que hizo.
pero Él es algo. ¿Entienden ese concepto? El siguiente evento, ahora cuando terminamos esto, podemos volver a hablar. Va a estar relacionado con las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero en Apocalipsis 19 nos explica que son dos eventos que hay que tener en cuenta. Las bodas, solo la iglesia, y la cena de las bodas que sucede en la tierra cuando empiece el milenio, se llama cena de las bodas del Cordero. A esa cena, a ese milenio, están invitados los santos del Antiguo Testamento, están invitados los que se salven durante la tribulación, pero la iglesia es la esposa. Y no es que sea una esposa literal, es la relación de comunión perfecta para la eternidad con Cristo. Por eso primero, examen de obras. Luego, vestidos con lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Y el cuarto evento sería que tenemos que ir. Acá tengo algo que me dice que está limitado. El cuarto evento sería cuando nosotros vamos hacia la Jerusalén celestial para estar con Cristo y luego a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Ahora vamos a ver un poco más detenidamente esto, pero ahora quiero parar esto para que ustedes hagan preguntas si tienen alguna duda. Hermanos, ¿alguna pregunta? Hola, buenas noches, Alberto de Argentina. Sí, yo tengo una consulta con respecto a esas dos separaciones que se hizo con respecto a las buenas obras. En el caso de 1 Corintios 3, del 11 al 18, al 17, sí. Estaría lo que corresponde a obras en lo que sería servicio dentro de la iglesia para edificar y enseñar a los hermanos. ¿Correcto? Sí. Bien. En el caso de, ahí quiero separar en dos partes. En el versículo 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santos es. Está hablando también de una disciplina dentro de la iglesia, por algún comportamiento de uno o un grupo de hermanos dentro de la iglesia que genera alguna división. ¿Eso es así? El concepto básicamente en 1 Corintios 3 es ¿con qué sobreedifico a los santos? El punto era ese, cómo armonizar ese versículo ahí adentro. Eso va a afectar también a lo que sería la obra de edificación a los hermanos. Y por otro lado, usted había comentado también el tema de las buenas obras y la separó en otro capítulo del libro de Romanos. Entonces, ¿qué diferencia habría ahí? Porque en un caso sería de 1 Corintios 3, estaría hablando del servicio y la enseñanza. Y la otra parte, ¿cuál sería entonces? La otra parte. Repetime el otro pasaje que se te cortó un poquito. Había comentado algo del libro de Romanos y otro más que no recuerdo. Romanos 14:10. Sí. Sí, ahí se relaciona con la convivencia entre los hermanos y la comida, que por causa de la comida no sea un tropiezo al crecimiento espiritual de un hermano. Eso sería vida cristiana, sería dentro de la iglesia y dentro de la conducta que uno va a tener con respecto a los hermanos. Esto es así, ¿no es cierto? A cómo se va a desarrollar. Claro, básicamente el pasaje de 2 Corintios 5:10 es que todo lo que hayamos hecho, sea útil o algo que no tiene utilidad, va a ser examinado. Cada creyente. Pero en este caso de 1 Corintios, para ilustrarlo, la idea es que hay un juicio de acuerdo a lo que uno utilizó para construir. Exacto, ahí se entiende que forma parte de la enseñanza que uno está dando. Exacto, y en Romanos 14 dice, si vos tenés conocimiento, ¿sí? Dice, uno piensa que come para el Señor y otro dice que no come para el Señor.
Uno come legumbres, otro come de todo. Como el reino de Dios, o sea, las cosas relacionadas dentro de la iglesia, no dependen de comida o bebida. Por eso en 1 Timoteo 4 dice, va a haber personas que van a prohibir comer ciertos alimentos y con acción de gracias podemos participar. Pero resulta que si tu conducta hace tropezar a un hermano, no andás conforme al amor, al fruto del Espíritu. Estás andando en la carne. Bueno, esa acción de tropiezo te va a generar, en vez de ganar una corona, una pérdida de corona. O sea que forma parte, o sea, en ese caso, podemos decir así, se está separando en lo que es enseñanza y lo que es la conducta. Y para los que enseñan, se le tiene que sumar el concepto que tenemos dentro de 1 Corintios 3. O sea, el concepto no, sino la obra y lo que uno hizo dentro del contexto de 1 Corintios 3. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Porque en realidad, desde el momento de tener a Cristo como Salvador, estamos en un camino de buenas obras. Podemos hacer algunas o podemos no hacerlas. Pero aquellas que hacemos bien tienen corona, las que hacemos mal, pérdida de corona. Pero es solamente por premiación, no por salvación. Sí. No, eso se entiende que es un regalo, vamos a decir así, no para obtener la salvación, sino luego de la salvación. Exacto, exacto. Está bien. Me quedaba la duda esa nada más, porque yo lo tenía a Romanos 14 como un aspecto de la conducta o de la vida cristiana, pero no lo tenía dentro de el Dimá de Cristo, o digamos el momento de juzgar las obras. Perfecto. No lo sí. consideré dentro de eso, sino que yo lo tenía solamente a Corintios 3 y teniendo en cuenta la edificación de los creyentes dentro de la iglesia. Bien, bien. Bueno, perfecto. O sea, estamos sumando conocimiento. Así es. Todos vamos sumando. Bien. Bueno, muchas ¿Qué gracias. más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, hermanos? Aporte. Bueno, pastor, el día de Cristo lo ha relacionado con 3 palabras: Epifanía, Parusía y Apocalipsis. ¿No, pastor? Las 3 palabras las vamos a encontrar asociadas tanto a la aparición de Cristo delante del creyente, exclusivamente de la iglesia, como ante el mundo. Ya. Esa parte un poquito más, por favor, pastor, nos puede indicar. Sí, No eso es un estudio que vamos a hacer dentro de las palabras y buscar todos los pasajes para demostrar que las personas que no creen en el milenio, las personas que mezclan Día de Cristo con el Día del Señor, son personas que no han estudiado el griego del Nuevo Testamento. Porque cuando uno, bueno, vos sos profesor de filosofía y sabés que cuando estudiaste griego, las palabras algunas veces son intercambiables, pero cada palabra indica un aspecto. Cuando vos decís parusía, hablas de la presencia. Cuando hablas de epifanía, es algo que estás viendo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los textos bíblicos nos van a mostrar que parusía es la presencia corporal y que epifanía es la mirada con la cual uno está viendo a esa persona. Y cuando se usa Apocalipsis, cuando Dios corre el velo y lo podés ver, entonces todas las palabras hablan de aspectos, pero todas hablan de la presencia de Cristo. El problema es la traducción. Al ponerle venida, se generó una confusión. Bueno, por eso muchos dicen venida con sus santos, venida por sus santos. ¿Sí? Tratando de diferenciar, pero tampoco es muy feliz, porque cuando el Señor venga con sus santos, la iglesia ya está ahí.
Claro, esto lo hablaba porque la palabra Apocalipsis viene de una preposición de ablativo apo en el griego, que significa desde, y el verbo calupto, que es cubrir. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Apocalipsis 1:1, nos va a hablar de, en este caso, de un caso nominativo singular del sustantivo de revelación, de develar algo. Esa sería, digamos, la interpretación exegética en el griego, para mí por lo menos la más conveniente. En ese sentido, por eso, cuando se habla del Apocalipsis, en este caso, contextual, se va a hablar de una revelación acerca de Jesucristo, ¿no? Entonces, yo no le he relacionado mucho en mi análisis en el griego, no le he relacionado mucho a la presencia, sino más que todo a la revelación, como, por ejemplo, el Padre comunica al Hijo como agente divino, entonces, y el Hijo revela a Juan en el Apocalipsis. Entonces, bueno, pastor, de repente, ¿qué le parece esta interpretación exegética? Tiene un detalle. El Hijo envía al ángel a hacer la revelación. Porque es el ángel el que le muestra a Juan. Claro, pero desde el punto de vista lingüístico estaríamos de acuerdo que la palabra Apocalipsis en el griego, en el Apocalipsis 1:1, tendría que ser un caso nominativo singular del sustantivo revelación. Debo entender, pero no lo ligo mucho yo a la presencia. Entonces ahí he empezado yo un poco a confundirme de repente. Sí, correr el velo o descorrer el velo o revelar, como sería la palabra, es correcto. Pero hay lugares en donde la misma palabra se refiere a una información solamente. Y en otros casos, donde se va a referir a una persona. Entonces, por eso, estos estudios que yo trato de organizar es para poder entender el uso que el Espíritu Santo le da a la palabra Apocalipsis, o a la palabra parusía, o a la palabra epifanía. Al ver los textos donde los usó el Espíritu Santo, se nos aclara. Porque parusía tiene que ver con la venida que destruye al anticristo, y parusía tiene que ver con el creyente en 1 Tesalonicenses 4 en las nubes. Esa confusión, por no estudiar todos los textos y asociarlos, es parte de lo que utiliza a veces el maestro, que tiene una postura y trata de tomar dos textos para asegurarte algo, y eso confunde. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros vamos a tomar todos los textos y vamos a ver el contexto. Y ahí nos damos cuenta de que en realidad tiene que ver con diferentes aspectos. Porque cuando se hace una revelación, se muestra algo que no se veía. Sí. Y en este caso, hay dos cosas que Juan no veía en ese tiempo. La persona de Cristo, porque él estaba en la isla de Patmos, él había estado con el Señor, pero ahora cae como muerto. Y luego se le corre el velo de qué es el día del Señor, los juicios que Dios va a hacer en la tierra, desde la tribulación, siguiendo con el milenio y siguiendo con la eternidad. Claro, perdón que sea enfático en esta parte, pero yo cuando hago el análisis exegético de la palabra Apocalipsis, lo relaciono mucho con la palabra letseia, que es revelarse a sí mismo, porque no había otro más que Jesucristo, que él mismo se debería revelar a sí mismo. Entonces, por eso dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo. Hay un grado ahí de pertenencia, entonces me llamaba mucho la atención con la relación que hacía usted, pastor, por esa situación, ¿no? Sí, y vas a ver que cuando veamos otros versículos en otros libros del Nuevo Testamento, e inclusive alguno del Antiguo, donde se utiliza ese verbo, eso nos va a ayudar mucho más,
porque lo que vos estás diciendo es correcto, pero ahora hay que juntar otra información que está por allí, por otros pasajes, y eso, cuando lo juntamos todo, ya tenemos más clara toda la información. Bueno, otra consulta, pastor. En 1 Corintios 1:8, como estábamos hablando, se usa la palabra en el griego anagletos. Sí. Significa irreprobable, o también esta traducción también se lo puede decir inocente. Entonces es muy interesante lo que señala. Entonces, desde el punto de vista jurídico, pues, nos señala que esta persona es libre de culpabilidad. Exactamente. Por eso por eso lo anoté al término, porque sé que te iba a interesar. Después de un examen judicial, encontrar a alguien inocente significa no hay de qué acusarlo. Sí. Libre de culpa, puede ser también, ¿no? Y eso va a ser cuando estemos en la presencia de Cristo. Posicionalmente ya somos libres de culpa, porque estamos en el amado, estamos aceptos en el amado. Pero como la santificación progresiva, dice 1 Juan 2, nos encuentra que pecamos, entonces dice, Él es la propiciación, Él hace que la mirada de Dios sea favorable, porque pagó el precio del pecado y es nuestro abogado. ¿Cómo se demuestra que el creyente no tiene culpa de nada? Primero, posicionalmente. Pero en el transcurso de la vida, dice en el capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, plural, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos, obviamente, y perdonar, limpiarnos de toda maldad. Pero anteriormente dice, si decimos que no tenemos pecado, y usa el singular, se refiere a naturaleza pecaminosa. Y en el plural, al acto que cometemos diariamente. ¿Qué nos perdona Dios? Los pecados que confesamos. Los que no confesamos porque no los conocemos, ya estamos perdonados por la sangre de Cristo. Amén. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, dentro de los sacrificios por los pecados del pueblo de Israel, había pecados de ignorancia, que cuando un príncipe se daba cuenta de ese pecado tenía que llevar una ofrenda. Pero si él no lo sabía, el día de expiación era el día donde todos esos pecados eran llevados por uno de los carneros al desierto y el otro derramaba su sangre. Amén. La historia bíblica tiene muy claro esto. Sí. Sí, está muy claro. Ya para terminar, me ha gustado mucho el ejemplo que dio de 1 Corintios 5:5. Haciendo el análisis exegético, me da a entender que la salvación no es por obras. Estoy de acuerdo, Excelente. estamos de acuerdo. Totalmente. Bueno, pastor, creo que continuamos. ¿Alguien más? Un comentario nada más, no quise interrumpir, pero bueno, era con respecto al punto anterior que había compartido el pastor Nelson, que decía la revelación de Jesucristo, pero ahí no está hablando de cómo se revela Jesucristo, sino que está hablando un poquito más, con el versículo 2 tendríamos el complemento para ver el orden de cómo es la revelación, vamos a decir así, cómo es el orden de los acontecimientos o el mensaje completo, sería de Jesucristo. El mensaje que Dios le dio a Cristo, Cristo le da a un ángel y el ángel se lo pasa a Juan para que él lo comparta con toda la iglesia. Sería así el orden. Sí. Pero sin embargo, en Apocalipsis 1, creo que es 1:2, el análisis exegético para mí es así. El objeto de la revelación en este versículo son las cosas que deben suceder pronto. Exacto. Sí. Sí, correcto. O sea, pronto
o sea, no es pronto en tiempo, sino que van a ocurrir pronto una vez que comienzan. ¿Se entiende así, no es cierto? Sí, esta Hei es justamente la expresión que se utiliza. O Eso sea, a partir también de ha ahora. confundido. Eso también ha sido una confusión para los amilenialistas, porque algunos de ellos que son preteristas, que son intérpretes de que esto ya sucedió, dicen esto tenía que suceder en esa época. Y uno estudia el uso de Entahei en todo el Nuevo Testamento y descubre que a veces puede pasar un largo tiempo hasta que eso suceda. Entonces, eso fue otro aspecto que no tuvo en cuenta el protestantismo de separarse del catolicismo. Ese fue el problema. Amén. Bueno, Bien. Pastor, continuamos. Continuamos. Muy bien. Ahora hacemos un poquito más de foco en la línea de tiempo. Y solo nos vamos a dejar el Antiguo Testamento para atrás, donde vimos que el reino era rechazado y pospuesto, y colocamos la cruz. La cruz es en el año 30 aproximadamente después de Cristo, y lo tenemos que tener en cuenta porque casi en 100 años tenemos todo el Nuevo Testamento, y los 1800 y pico de años que vienen después forman parte de este proceso de formar la iglesia. Así que la iglesia es un misterio. No se conoció en el Antiguo Testamento. Si ustedes leen Efesios 3, del 1 al 13, Pablo dice que Dios quería revelar por medio de él este misterio, que ninguno de los profetas del Antiguo Testamento conoció. Por eso, cuando las personas toman el libro del Cantar de los Cantares, cuando toman personajes del Antiguo Testamento como Rebeca, que el criado en capítulo 25 de Génesis tuvo que ir a buscarla y traerla, o con la esposa que tomó Moisés a Séfora, fuera de su propia nación. Bueno, todos esos ejemplos no son tipos de la iglesia, son ejemplos, pero Cantar de los Cantares no tiene nada que ver con la iglesia. Es simplemente la historia que se representaba en forma de teatro entre la probable, hay 11 interpretaciones básicas de Cantar de los Cantares. Miren cómo la gente divaga muchas veces cuando abre la Biblia. Parece ser que la historia más bien apunta que Salomón quiso un día conocer, mientras escribía este libro famoso de Eclesiastés, quería conocer qué pasaba con la gente que cuidaba sus ovejas, su ganado. Se disfraza de pastor y ahí conoce a esta mujer, que es la Sunamita, que también se puede traducir no alguien solamente de Sunem, sino la Salomoncita, como un diminutivo de Salomón, en femenino. Y él la conoce, se enamora de ella, le promete que va a venir a buscarla y se va. Y después vuelve con la litera, con todos los valientes, y la lleva y la hace su esposa. Esa parece ser la representación de un drama que escribe Salomón. Pero no es la iglesia. Es una historia nada más. Y espiritualizar ese libro genera errores de interpretación. Sigo. Esta iglesia es un misterio. No sabía nadie del Antiguo Testamento este misterio. Una vez que venga el arrebatamiento, ya dijimos, el primer paso es encuentro en las nubes con el Señor. Automáticamente los que estén vivos, su cuerpo es transformado, absorbido por la inmortalidad. Y los que estaban muertos tienen un nuevo cuerpo que también es incorruptible e inmortal. Ese segundo evento que yo les decía, que es el tribunal de Cristo, es donde las acciones justas de los santos son recompensadas. Y en forma figurativa se habla del lino fino, blanco y resplandeciente, que es el que en el tercer punto nos va a llevar a las bodas del Cordero.
creyentes perfectamente presentados delante de Cristo por la obra de Cristo, más las recompensas de este camino de buenas obras. Automáticamente la iglesia va a bajar con Cristo, porque desde el punto 2, el creyente va a estar para siempre con Cristo. Donde va el Señor Jesucristo, va la iglesia. Ese evento que va a suceder es el de Armagedón. En ese momento, después de Armagedón, nosotros sabemos que en la tierra terminaron los 7 años de tribulación, pero hay un periodo de 75 días donde hay que reordenar todo para que se pueda llegar al reino milenial, a los 1000 años. Esos 75 días, hay una serie de juicios, ahora les voy a mostrar la lista, en donde el Señor Jesucristo con la iglesia tiene que recompensar a los santos del Antiguo Testamento, recompensar a los salvos de la tribulación, separar los cabritos de los corderos, de Mateo 25, 31 al 46, es decir, naciones gentiles, y hacer pasar bajo la vara a Israel. Es decir, obligarlos a entrar en un pacto, que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Ahora después vamos a ver los textos, todo para que ustedes ya lo tengan. Así que, además de eso, la iglesia juzga a los ángeles, a los demonios. Justo en ese momento van a ir todos con el anticristo y con el falso profeta al lago de fuego y azufre. Esos no van a estar prácticamente en ningún momento en el juicio del gran trono blanco. Ya están en el lago de fuego y azufre. En el momento en que se hace eso al final de la tribulación, ellos ya fueron condenados. ¿Qué más sucede? La iglesia de allí parte para estar en el punto 5, que es donde está la Jerusalén celestial, desde la cual cogobierna con Cristo. Finalmente, termina el milenio, juicio del gran trono blanco, toda esa gente va al lago de fuego y azufre. Arriba sí, obviamente la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, los salvos de la tribulación, más la gente que se salve durante el milenio, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Este es el cuadro del día de Cristo. Son 2 días paralelos, uno en el cielo con el Señor Jesucristo, otro en la tierra con el anticristo 7 años, y luego el Señor Jesucristo gobernando 1000 años en la tierra. Ese sería el 6º lugar donde va la iglesia. Ahora, entonces, para que en este gráfico que van a tener, el arrebatamiento es el primer momento, encuentro en las nubes con el Señor Jesucristo para siempre. Ahí tienen 1 Tesalonicenses y 1 Corintios. El segundo, tribunal de Cristo, bima de Cristo. Los pasajes de Romanos y de Corintios. Tercero, boda del Cordero, todo esto en el cielo. No sabemos si el tribunal dura 7 años terrenales. En el cielo no hay un reloj que nos indica tiempo de desayuno, ahora vamos a tomar unos mates, después hacemos el asado. No hay. Pero esos son los eventos que nos recalca la Biblia. Mientras en la tierra sigue el cronos, el tiempo cronológico. Cuarto lugar, sabemos que viene con Armagedón, porque el Señor viene justamente a luchar contra el anticristo y los ejércitos. Juicio a los ángeles, lo que les decía recién. Si uno lee Daniel capítulo 2 y capítulo 7, encuentra que se ponen tronos para los que reciben la facultad de juzgar. Y todo juicio, dice el Señor Jesucristo hablando en Juan, le ha sido dado por el Padre al Hijo. Pero el Hijo ya comparte con la iglesia, porque dice para estar con el Señor para siempre. Recuerden esa expresión en Tesalonicenses. Juicio a las naciones vivas de Mateo 25, es decir, gente que durante la tribulación escuchó el Evangelio relacionado con lo que predicaron los 144.000 judíos, los 2 testigos de Apocalipsis 11 y el ángel fuerte.
Eso es para cumplir Mateo 24, porque este evangelio del reino se va a presentar a toda la gente y después viene el fin. Mateo 24 es clarísimo y explica lo que va a pasar en la tribulación. No hay iglesia en Mateo 24 y 25. No está la iglesia. Solo están los judíos y los gentiles. Vamos al punto 7. Bueno, repito, juicio sobre Israel, este tenía que ser 7. En Ezequiel 20, Dios viene diciendo que el pueblo se está rebelando, que por eso fueron cautivos y que no querían ser fieles a Dios, sino que eran idólatras y cometían pecado de idolatría, de abominación. No se volvían. Entonces Dios le dice, yo te voy a hacer pasar bajo la vara y te voy a obligar a entrar en mi pacto. Ese es el nuevo pacto. Porque constantemente en Jeremías 31 Dios le dice, no va a ser como el pacto que hice con vuestros padres cuando los saqué de Egipto. Este va a ser un pacto donde yo los voy a rociar, dice Ezequiel 36, con agua pura. Voy a poner mi palabra en ustedes y el Espíritu va a estar en ustedes. Es todo una obra especial de Dios. ¿Cuál es la base para que Dios perdone a algunos de Israel y los deje entrar en el milenio, como dice Romanos 11? Es la sangre de Cristo. Es la sangre del nuevo pacto. Cogobierno desde la Jerusalén celestial, como les decía. Después estamos acompañando al Señor Jesucristo en ese juicio del gran trono blanco. Ese es sobre todo ser humano en Adán. Personas que no tuvieron relación con Dios. No importa qué religión hayan practicado. No importa si nunca les llegó el Evangelio de la gracia y murieron en ignorancia en la selva. Todos ellos van a estar en ese lugar. Lo que va a haber de diferente es el grado de castigo. No le va a pasar lo mismo a una persona que en esta época nunca escuchó el Evangelio porque estaba en una selva en lo profundo del Mato Grosso o de cualquier lugar, que aquel que escucha el Evangelio en la iglesia al lado de la casa. ¿Se entiende? Son diferentes grados de castigo, porque como Dios no hace acepción de personas, a los creyentes tampoco. Por eso hay grados de recompensa. Y a los inconversos, grados de castigo. Eso lo dijo el Señor cuando dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que yo estoy haciendo ahora delante de ustedes, ellos se hubieran arrepentido. Por lo tanto, en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes. Y 9 o 10 sería vivir por la eternidad con el Señor y Salvador en la Jerusalén celestial. Eso van a estar en los cielos nuevos, en la tierra nueva, donde mora la justicia. Y esos pasajes de Apocalipsis 21 y 22, corroborados con Hebreos 12, 22 al 24 y 2 Pedro 3, que dice que puesto que estas cosas van a ser deshechas, tenemos que vivir en santidad, dice, aguardando, esperando la venida del Señor, de estos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así que con esto nosotros nos damos cuenta que el día de Cristo es un grupo de eventos exclusivos para la iglesia, que vamos a acompañar al Señor por la eternidad. Si quieren algunas preguntas, hay lugar, y si no, voy redondeando. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bueno, pastor, yo tengo una pregunta. Quisiera que nos vayamos, por favor, a 1 Pedro 4:17. Dice, ¿por qué es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios? Sí. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿A qué se refiere a esto, pastor? Eso se refiere a la aflicción que estaban sufriendo los creyentes. Similar a 2 Tesalonicenses 1, donde Pablo le explica a los creyentes
que en el día que el Señor venga, va a retribuirles a ellos por haberlos afligido. Es decir, esos inconversos que perseguían a los creyentes de Tesalónica van a ser juzgados y van a sufrir pena de eterna exclusión. No van a poder estar donde van a estar esos creyentes. Y Primera Pedro es una carta escrita en un periodo de aflicción y persecución. Y les explica a los creyentes constantemente, no se sientan mal, porque esto es parte de algo que Dios está haciendo. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? ¿Y qué es lo que sigue haciendo? Muchas veces en la vida del creyente, dice Primera Pedro en el capítulo 1, si es necesario, por algún poco de tiempo, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas tienen que ver mucho con la palabra juicio, desde el punto de vista de limpiar al creyente de aquellas cosas de su carácter para que sea como el de Cristo. Por eso en el capítulo 2 dice, quien cuando padecía no amenazaba, cuando lo maldecían no respondía con maldición, y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por eso también en el capítulo 5 va a decir que el león rugiente está buscando a quien devorar, está buscando cómo hacerlo, pero nosotros, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Dios mismo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Así que esto tiene que ver con un juicio no de las obras del creyente, sino relacionado a la conducta, para imitar aquellas cosas que fueron mostradas por Cristo. Muy parecido en Filipenses 2 con respecto a la forma de servir a los creyentes, con la mente de Cristo. Amén. ¿Alguna pregunta por hermanos? Buenas noches a todos. Hola, Beto. Sí. Aló, Sí, lo escuchamos, hermano Beto. ¿me escuchan? Sí, sí. Buenas noches para todos. Hola, Beto. Primero, gracias por compartir la palabra. Segundo, gracias por permitirnos participar. Hay varias cosas, pero voy a hacer solo una pregunta hoy. El pastor habló de 75 días. ¿Cómo hago para comprobarlo bíblicamente? Daniel capítulo 12, Beto. Gracias. Ahí te dice 3 datos. 1260 días, ¿sí? Y 1395. Sí. 1260 días corresponde porque la semana 70 de Daniel está dividido en tiempo, singular, tiempos, plural, y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. 1260 días. Cuando Daniel 12 explica, dice, bienaventurado el que llegue a 1365, a 1390 días. Ahí te digo el dato porque justo que estaba acordando de que esa pregunta casi nadie te la hace para comprobar. Gracias. 12:11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahí hay 30 días más. Sí. Y después dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Lo tendré en cuenta, voy a mirarlo. Sí, sí, sí. Sí. Y después asociarlo con Apocalipsis, porque en Apocalipsis también se nos habla de 1260 días, de 3 años y medio, de 42 meses. Pero como son meses de calendario lunar, ¿sí? Entonces, esa es la única diferencia que generó problemas en los que trataban de poner la fecha del regreso de Cristo. Que no se puede hacer.
No se puede hacer, obvio. Y porque además no estaba relacionado con el regreso de Cristo, sino con un proceso escatológico que Dios diseñó para Israel. En ese caso serían años en donde cada mes va a tener 30 días. Sí, era la idea, pero nosotros hoy tenemos un calendario gregoriano que se ajusta automáticamente cada 4 años con un día más Sí. para febrero. Y ellos no Pero tenían eso. teniendo en cuenta eso, serían entonces, lo tenemos que considerar como días normales. 1200, a ver. 60, 1290, 1335. Sí, 1260 días días de 24 horas. Sí. Ok. Lo que pasa es que los segundos extra que tiene cada día, cuando se suman año tras año, te Sí, permite usar el calendario gregoriano. Sí, pero en este caso tendríamos que considerar los días, como días de 24 horas. Sí, sí, por eso yo solo pongo los días que dice que hay entre el inicio del milenio y el fin de la tribulación. Ah, bien. Otra inquietud que me nace, para las que tengo, es ese referente que tiene los puntos escatológicos, ¿lo toma el nacimiento de Jesús o la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús? No, la iglesia no tiene nada que tomar. La iglesia tiene que, el mundo judío, junto con el gentil, empieza en ese momento del arrebatamiento. Porque la semana 70 es lo que falta. No, me refiero al cuadro que mostró en la pantalla. Ah, no, el cuadro que mostré, más que nada, está relacionado con el tiempo de la muerte de Cristo, porque la iglesia empieza en Pentecostés. Okay. Como la iglesia no existía en el Antiguo Testamento, ese concepto, cuando Ticonio y Agustín, o San Agustín como le dicen, entre el año 350 y 430, desarrollan este concepto que la iglesia reemplaza a Israel, porque Israel no existía en ese tiempo, no estaban en su tierra, los romanos habían destruido todo el templo, no había templo, entonces la pregunta era, ¿qué pasó entonces? ¿Dios no va a cumplir esas promesas? No, seguramente las está cumpliendo en la iglesia, porque en definitiva Gálatas dice que nosotros somos de la fe de Abraham, y entonces empezaron a meter los textos que más o menos se acomodaban, pero ignoraron que Dios le prometió a Abraham una tierra que iba desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Y esa tierra nunca la tuvieron. Entonces, ¿qué hicieron los pactistas en el tiempo de la Reforma? Dijeron, pero dice el libro de Josué que no faltó palabra de Dios, sino que les dio la tierra que le había prometido. Pero esos hermanos se olvidan que cuando empieza el capítulo 1 de Josué, Dios le dice, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, yo os la he dado. Y ellos no pisaron nunca del lado del Éufrates. Y ese pueblo no pisó toda la tierra como Dios le había dicho, sino que hizo alianzas. Por eso en el libro de los jueces, todo el tiempo están debajo de algún opresor. Pero nunca tuvieron la tierra que Dios le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob que se la iba a dar a la descendencia. Así que esa es una promesa que Dios va a cumplir. Muy bien. Ahí en el cuadro, cuando está la estrella y el sol, que representa la iglesia, según lo que nos dice, en el milenio... No, esa estrella, ese tipo de sol, es la Jerusalén celestial. Ok, de acuerdo. ¿En dónde estamos cuando sea el milenio en la tierra? En ese lugar, cogobernando con Cristo. ¿Pero estamos gobernando la tierra o en un lugar
No, está en el espacio entre el cielo y la tierra. Las nubes, como dice. No, es visible desde la tierra. Por eso Apocalipsis nos dice que la gente que mora en la tierra va a blasfemar contra los que moran en el cielo, pero no es que estamos en el segundo cielo o en el tercer cielo. Estamos en el cielo atmosférico, nos ven. Okay. Y según Hebreos 12, del 22 al 24, ahí van a estar los santos del Antiguo Testamento, que según Hebreos 11, 39 y 40, son los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero además está la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. La palabra congregación no es la palabra sinagoga, es la palabra eclesia en Hebreos 12. Es decir, los santos del Antiguo Testamento es un grupo, pero la eclesia es otro grupo. De acuerdo. ¿Me permite decirlo a ver si lo entendí bien? La tierra está compuesta de tres seres, de tres personas. La tierra. 1, los judíos. Sí, 3 etnias. Sí, los judíos. 2, los gentiles. Y 3, la iglesia. Exacto. Estamos hablando en este momento que vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Sí, señor. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Gracias. Gracias, siga adelante. Muy amable. Por favor, hermanos. Pastor. Sí. Mire, pastor. Sí, escuchamos, hermano. Pastor, una pregunta. Sí, una pregunta nada más aquí sobre Isaías 65, del 17 al 25, sobre cielos nuevos nuevos cielos nuevos y tierra nueva. Sí. ¿Esto se refiere aquí a la iglesia? Es solo una pregunta, si se refiere a la iglesia y si es a la iglesia, bueno, porque dice que harán, plantarán viñas, harán casas y todo esto. Se refiere a si se refiere a la iglesia, ¿en dónde está ubicada la iglesia en ese tiempo? En realidad, las profecías del Antiguo Testamento, dentro de lo que se llama el Día de Jehová, ahora te llevo un poquito para atrás para mostrarte. A ver, no. Voy a tener que salir de acá. Se me bloqueó un poquito. Bueno, mientras se va ordenando. El tema es así. Las profecías del Antiguo Testamento no contemplan la iglesia, porque la iglesia era un misterio. Ese misterio no se conoció en el Antiguo Testamento. Por eso Efesios 3, dentro de los varios pasajes que uno puede leer, indica que los profetas del Antiguo Testamento nunca tuvieron en vista la iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando vamos al Antiguo Testamento, los tiempos de juicio, los tiempos de bendición que Dios le promete a Israel y a los gentiles, van a suceder primero en la tierra, en el milenio. Si vas a Isaías 2 y a Isaías 11, vas a encontrar que el conocimiento de Dios va a estar en todas las personas y que los animales van a habitar en armonía, que no va a haber guerras. Eso arranca en el milenio. Pero después va a seguir en los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Está bien? Sí, gracias, pastor. ¿Pero está claro? No te quedes con preguntas. Sí, está bien. Está claro, hermano. Bien. ¿Alguna otra pregunta, aporte, hermanos? Bueno, pastor, tenemos 15 minutos más. Yo creo que avanzamos, ¿no, pastor? Bien, estoy tratando de que mi computadora
A ver. Se bloqueó. Ahora. A ver si puedo salir. Ahí está. Bueno, hemos estado viendo esto, y vamos a ir al resumen de lo que hemos visto. Muy bien. Así que Gemera Cristo, el término día de Cristo, es una expresión que está utilizada dentro de las cartas que dirigió el Señor a las iglesias, a través, obviamente, de los apóstoles, básicamente de Pablo. ¿Y qué indican los textos que estuvimos viendo? Que es tiempo de perfección de los creyentes, tiempo de bendiciones y coronas, de gozo, de los miembros de la iglesia exclusivamente. No hay judío, no hay gentil. Si estas coronas solamente las recibe el salvo en Cristo, en un tribunal que se llama Bimá de Cristo, que no es para los inconversos, Romanos 14 y 2 Corintios 5 nos dicen solo para salvos. En cuarto lugar, quiere decir que el día de Cristo indica un periodo de tiempo que no está definido por tiempo cronológico que podamos medir, pero tiene características especiales de lo que le sucede al salvo, al creyente que está en Cristo, desde el momento del arrebatamiento, y va a seguir por la eternidad futura. Esto es muy importante que lo tengamos presente para no confundir. También, este periodo de tiempo se describe como el día de perfección final del creyente. Filipenses 1:6 y 1 Corintios 1:8. Segundo, un tiempo de irreprensibilidad del salvo en la presencia del Señor. No hay ninguna cosa judicial contra él. Tercero, es el día en que Pablo dice que él se va a gozar de ver los salvos que reciben sus galardones. Eso le confirmaría a Pablo que no había corrido en vano, ni había trabajado en vano. Y los salvos a la vez serían una corona para los apóstoles, y cada uno de nosotros que hace un ministerio llevando la Escritura para la salvación de personas, esas personas también son coronas para nosotros. Por eso, 1 Tesalonicenses 2:19 dice, ustedes son nuestra corona y gozo. En cuarto lugar, es un día donde aún el hermano disciplinado por pecado está totalmente salvo. Así que, ¿cómo podemos aplicar estos términos como día de Cristo? Número 1. Esto está... no se me pudo borrar. Este texto es el que quiero poner. El punto 1 no. 1 Juan 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Fíjense entonces las ideas que se podrían utilizar para aplicar. Primero, ¿cómo está tu tiempo para la comunión? Porque 1 Corintios 1:9, después de hablarnos del día de Cristo, nos dice que fuimos llamados a la comunión con su Hijo. Y comunión es invertir tiempo en forma no, me pongo 2 horas y esas 2 horas tengo comunión. No, la comunión es algo ininterrumpido, es algo permanente, constante. Cuando se dice orad sin cesar, se refiere como a la respiración. Yo puedo ir caminando y puedo elevar una oración de 10 segundos, de 5 minutos, pero todo el tiempo estoy en comunión. Y puedo confesar en cualquier momento. Así que debo dedicar tiempo a este tipo de relación con el Señor Jesucristo. Lo segundo es el tiempo de confesión. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la manera en que un creyente disfruta del fruto del Espíritu Santo es por la comunión y por la obediencia a la palabra.
Y la Biblia nos dice que debemos confesar. Así que este tiempo de comunión implica el tiempo de confesión. Después puede tener intercesión por hermanos, puede tener por las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente, puede tener tiempo de agradecimiento por las bendiciones que Dios nos da, o adoración, pero esos son aspectos de la oración. Si quieren buscar algo de estos temas, busquen los estudios en YouTube del año pasado del Evangelio de Juan. Y ahí van a poder ver los diferentes tipos de oración que se puede realizar en la iglesia. En tercer lugar, no podemos olvidarnos de evangelizar. Me gustaría dedicar, quizá la próxima vez, unos 15, 20 minutos para explicarles qué es evangelizar. Porque muchas veces las personas confunden dar un testimonio con evangelizar. Dar un testimonio puede ser que alguien dice, no, yo estaba en la droga y Dios me sanó, me sacó. Otro dice, yo estaba enfermo, yo no tenía esto y Dios me lo dio. Pero eso no es evangelizar. Evangelizar es llevar el evangelio, la buena noticia de salvación. A principio de este año estuvimos estudiando este término, evangelizar. Y como esta es una tarea que no tiene excusas, porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, lo más correcto es que nosotros nos organicemos para darle a Dios el primer lugar en este tema también. Y en cuarto lugar, para terminar, es que una vez que alguien se convierte hay que discipularlo. Tenemos que buscar personas que sean fieles e idóneas para enseñar a otros, dice Pablo en 2 Timoteo 2. Pero arranca diciendo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto lo tenés que hacer vos. Esta tarea tiene una recompensa en el bimá de Cristo, que vimos en Filipenses 2:16, y yo le cité 1 Tesalonicenses 2:19. Con esto, nosotros quedaríamos listos para comunicarnos contigo cualquier duda que tengas, pero en este grupo tenés al pastor Nelson para pasarle preguntas. ¿Alguna pregunta, aporte? Tenemos 8 minutos más, hermanos. Hola, buenas noches. Hay una pregunta ahí que hicieron en el chat. Sí, Raquel. Te perdimos. Hola. Hay una pregunta que está escrita ahí en el chat. No sé de quién. Gracias. Bueno, en el chat dice, si nos puede explicar de la abominación desoladora de Daniel 11:31. Bien. Todo el libro de Daniel tiene relación absoluta, única, con los judíos y los gentiles. Ahí Beto nos preguntaba de las etnias, y sí, hay 3 etnias en la Biblia, por eso es tan importante saber a quién se dirige cada carta, cada libro. Daniel está dirigido al pueblo judío. Y ahí dice que cuando se arme esa semana 70, a mitad de esa semana, quien va a ser el anticristo se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios y va a exigir adoración. Y ese es el momento en que Apocalipsis 12 nos muestra que viene la persecución contra el pueblo judío. Esa abominación desoladora, Jesús lo explica en Mateo 24, por eso siempre les digo, Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia, solo con los judíos, porque el Señor está contestando las 3 preguntas que le hacen los discípulos. ¿Cuándo va a ser destruida Jerusalén? Ahí está, Lucas 21 y 22. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24 y 25. Entonces, esa abominación desoladora va a tener que ver con la presencia tanto del falso profeta como del anticristo en el templo que van a edificar los judíos en los primeros 3 años y medio de esa semana 70.
¿Y cómo sabemos todo esto? Porque lo tenemos en el libro de Daniel y lo tenemos en Ezequiel 38 y 39. Las naciones van a ir a luchar contra Jerusalén, primero para robarle sus riquezas, Gog y Magog. Pero como Dios va a intervenir en la mitad de ese momento, porque el pueblo de Israel está morando en paz, así dice Ezequiel 38. Acuérdense, 36, un nuevo pacto. 37, el valle de los huesos secos, que no tienen espíritu esos huesos cuando se arman. 38, Israel está en paz. Y viene Gog con una serie de naciones aliadas para luchar contra Jerusalén y robarle las cosas. El anticristo, que fue el que hizo el pacto, sale a defender, pero Dios los destruye. En esa destrucción el anticristo dice, yo los defendí, ahora quiero que me adoren. Y va y se sienta en el templo. Y ahí los judíos se dan cuenta que no era quien decía ser. Y por esa razón viene la persecución sobre ellos. Amén. ¿Alguna otra pregunta, aporte, hermanos? Es tan rico mirar la palabra. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver Ezequiel 40? Sí, del 40 al 48, Beto. ¿Qué tiene que ver con eso? Eso va a suceder en el milenio. Ese es el nuevo templo que Dios le dice a Ezequiel cómo va a ser. Tenés que acordarte, Beto, que cuando se hizo el tabernáculo, Dios le dijo a Moisés cómo tenía que hacerse. Del capítulo 25 al 40 de Éxodo, Dios dice cómo se hace el tabernáculo. Cuando David compra la era de Araúna Jebuseo, porque Dios le dio 3 oportunidades y él eligió que Dios lo castigue 3 días y estaba muriendo la gente del pueblo, Dios le dice que en ese lugar va a construir un templo, pero cuando él hace los planos, se los tiene que dar a su hijo, y Salomón lo construye. Cuando se construye el templo de Nehemías y Esdras, no tiene planos divinos. Es reconstrucción. Ellos reconstruyen lo que había. Aquí tengo una inquietud. Si Sí. no está dentro del tema, perdóneme. O sea, que vuelven los sacrificios. Pero los sacrificios que vuelven no son los levíticos, no están bajo el orden del sacerdocio aarónico, sino bajo el orden del sacerdocio de Melquisedec. Porque Dios le dice en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y además, en la línea sacerdotal no es la de Abiatar, es la del Sadoc, porque Abiatar se unió con la conspiración que hubo contra Salomón y Sadoc permaneció fiel. Por eso Abiatar fue sacado del sacerdocio. Cuando vos leas el capítulo 40 al 48, vas a ver las especificaciones de Dios de cómo tiene que ser el templo. En segundo lugar, no está más en el monte de Jerusalén, porque no hay más monte. Zacarías 14 te explica que cuando él ponga sus pies sobre el monte de los olivos, cambia la topografía de Israel. Y cuando vayas al capítulo 48 de Ezequiel, vas a encontrar a las 12 tribus, 7 al norte, 6 al sur, y todo el espacio intermedio, con muchos kilómetros, está rodeando la ciudad, el templo. Es decir, que vos vas a tener un templo con otras medidas, con otra estructura de sacrificio. Por ejemplo, no vas a encontrar el arca del pacto, porque no hace falta más el día de expiación. ¿Te das cuenta? Entonces, muy importante que cuando lo leas, a pesar de que es pesado, las medidas, las varas, tenés que medir cada vara y después te vas a dar cuenta que el templo ya no está más en un monte.
Y los sacrificios, el príncipe es el que ofrece sacrificios, ya no es más un sacerdote. Y ese príncipe se llama David. Y tiene hijos, cosa que no tiene Cristo. Entonces, todos estos conceptos tenés que estudiarlos. Y te vas a dar cuenta que cuando apareció el amilenialismo, solamente trató de sacarse de encima los pasajes bíblicos, porque no los podían explicar. Así como no te pueden explicar el capítulo 20 de Apocalipsis, porque dicen, no, eso no es verdad, hoy Satanás está atado, no hay milenio. Y ahí dice 6 veces que hay un quiliasmo, que hay 1000 años. Aquí me viene otra inquietud y vuelvo y hago la salvedad en que hay momentos que de pronto aparentemente va en contra, pero no es así. Esa es la pregunta, es la que le enseña a uno con la respuesta. ¿Por qué siempre los que predican la palabra hablan de Arminio y de Calvino? Y pues yo difiero y podría decirlo con toda seguridad en que la Biblia no me da derecho a eso, sino me da derecho a que hable de Cristo, que es su palabra, es su verbo y es todo lo que el Señor me quiere enseñar. Lo que pasa, Beto, es que cuando vos investigás qué pasó en la Reforma, en la Reforma aparece Calvino, contemporáneo de Lutero, pero no se pusieron de acuerdo con respecto a la cena del Señor. Lutero seguía creyendo en la transubstanciación por su formación de monje católico y Calvino no lo creía. Pero cuando vos estudiás decretos divinos, es decir, cómo fue el plan de Dios antes de empezar la creación del ser humano y del universo, ahí te das cuenta que tenés que tomar una postura. O Dios es soberano y sabía absolutamente todo y preparó todo de antes de la fundación del mundo, incluido la muerte de Cristo, que nos dice que fue inmolado antes de la fundación del mundo, o tenés que creer el concepto de Arminio de que el hombre es soberano, tiene una chispa y puede decidir recibir a Cristo. Bueno, a mí me dice la Biblia que no puede porque está en Adán, está muerto espiritualmente. Y eso es lo que genera estudiar soteriología. Que podemos hablarlo en algún momento, pero ya se cumplió los tiempos y el pastor Nelson va a cumplir con sus horarios. Interesante, muchas gracias. Dios nos los bendiga. Gracias, Pastor Ismael Cajal. Dios nos bendiga, queridos hermanos. El siguiente miércoles continuamos con el arrebatamiento. Y bueno, estará grabado este mensaje. Dios nos los bendiga. Hasta luego. Saludos a todos los países. Bendiciones. Gracias a los que vinieron allí. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.